Vamos también a, por ejemplo, a definir su edad, que va a ser un entero, su dirección, que va a ser un arreglo de caracteres, por ejemplo, aquí lo vamos a declarar más grande, de 40, y el balance de la cuenta de tipo float. Así es como yo definiría mi estructura. Ajá, lo que les acabo de mostrar en la diapositiva, si se dan cuenta, al llevarlo a la programación, lo único que sucede es que estoy utilizando esta sintaxis, colocando struct, después el nombre con el que yo voy a reconocer esa estructura, y entre llaves vienen englobados todos las variables básicas que definen qué es un cliente. Para mi programa, un cliente está definido por un nombre, una edad, una dirección y un balance. Ahora, para que yo pueda utilizar esta estructura, esto que yo acabo de hacer le vamos a llamar la declaración. Esta es la declaración de la estructura. Las declaraciones de la estructura siempre acaban con punto y coma después de la llave. No hay que olvidar colocarla. Si tú no colocas el punto y coma, te va a marcar un error. El siguiente paso es hacer la definición. La definición se puede hacer de diferentes formas. La primera es, por ejemplo, que yo aquí creara, antes del punto y coma, definir mi variable client1. Y con eso yo ya tengo una variable que va a poder almacenar todos estos datos. Entonces, esto de acá arriba es la declaración y esto último es la definición. Aunque yo declare una estructura, si no la defino, no la voy a poder utilizar. Inclusive yo puedo aquí listar con comas varias definiciones, y entonces ya mi programa tendría tres clientes, ¿no? El client 1, client 2 y client 3. Otra manera de hacer la definición es colocando nuevamente struct, el nombre de la estructura que ya previamente definí, que es la que está acá arriba en la línea 4 a la 9, y entonces colocar la definición. Por ejemplo, aquí vamos a crear el cliente 4, el 5 y el 6. Por favor, si van surgiendo dudas, les pido que me pueden interrumpir, me pueden preguntar. Entonces, vamos dos puntos. Primero, yo tengo que declarar la estructura. Para eso yo ya hice primero esa reflexión, como les mostré en la diapositiva, de saber qué tipos de datos voy a listar en esa estructura que me definan mi tipo de Dante. Y después puedo yo hacer la definición, que son las variables que yo realmente voy a estar utilizando para guardar información. Lo puedo hacer de esta manera, como está ahorita en la línea 9, o lo puedo hacer independiente. Ajá. Vamos a, por ejemplo, a ver que nosotros pudiéramos definir una estructura para el estudiante y también aquí el estudiante tiene una característica que es con un arreglo de 30. También tenemos un arreglo de caracteres para la carrera. Eh, bueno, no le vamos a poner carril, le vamos a poner mayor. Y va a ser también, decíamos que un arreglo, por ejemplo, también de 30. Voy a definir en qué grado se encuentra inscrito. Voy a definir su número de cuenta.
y, por ejemplo, su calificación global, ¿no? Entonces, así es como ya declaré, perdón, mi estructura estudiante. Ahora me falta definirla. Y veíamos que pues podemos nosotros aquí no definir el estudiante, pero ahora en lugar de nada más definir la variable que me va a permitir acceder a los datos, yo voy a inicializar los valores. Esta inicialización les va a parecer muy similar a cuando inicializábamos los arreglos, que después de la inicialización de la declaración del arreglo, con la ayuda de un conjunto, inicializábamos los valores que iba a tener ese arreglo. Algo similar vamos a hacer aquí, solo que ahora tenemos que preocuparnos que lo que escribamos corresponda en el mismo orden. Por ejemplo, el primero debe hacer alusión al nombre, que es un char de 30. Entonces, en ese caso, yo necesito colocar una cadena que no exceda más de 30. El segundo es también otro arreglo de no más de 30. Entonces vamos a poner que este alumno está en ingeniería en software. Luego el tercer dato que voy a colocar es el grado. Se encuentra en segundo semestre, es un tipo de dato entero. El siguiente es su número de cuenta. Y el siguiente es su calificación. Este alumno tiene 7.9. Y así es como yo ya no solo estoy definiendo la estructura, sino también estoy haciendo la definición y la inicialización. Ajá. Obviamente esto es cuando tú ya tienes desde el principio predefinido qué es lo que quieres que tenga esa estructura. Nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando ya estás trabajando en un main, en tu función main o en una función específica de tu programa, quizás vas a necesitar la necesidad de crear un nuevo estudiante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner, nuevamente vamos a definir un estudiante que va a ser con struct, el nombre de la clase, perdón, de la estructura, que es esta misma, struct student, la que está en la línea 13. Y ahora voy a crear una variable llamada student2. No puede ser 1 porque ya está declarado un estudiante 1. Y, por ejemplo, aquí yo pudiera declarar los datos para un nuevo estudiante, ¿no? Recuerden que siempre se tiene que respetar los tipos de datos que correspondan en el mismo orden, ¿no? Luego aquí este es alumno de séptimo semestre, su número de cuenta y por último su calificación, ¿no? Entonces nuevamente estamos viendo cómo yo puedo, además de definir un dato seguido después de declarar la estructura, también lo puedo hacer por separado, pero al mismo tiempo yo puedo aprovechar para que con la ayuda de un conjunto le dé valores a cada uno de los elementos que lo componen. Nosotros podemos, por ejemplo, también hacer asignaciones a una estructura a través de una asignación. Entonces aquí le voy a poner como comentario, cómo almacenar información en una estructura. Pensemos que en Profe, estudiante 2, doc, ¿sí? tengo una duda. Ajá, En la declaración de las estructuras, por ejemplo, en la de cliente, abajo donde sí. dice cliente 1, cliente 2, cliente 3,
Y si no sé cuántos clientes puedo meter, ¿hay alguna otra forma de declararlos? Por ejemplo, con un for. Ah, de hecho, lo que vamos a ver, espero que dé tiempo ahorita, es que tú puedes crear un arreglo, pero ahora de clientes. Entonces tú declaras un arreglo, por ejemplo, de 1000 y tienes 1000 posiciones disponibles para almacenar hasta 1000 clientes. Ajá. Esto después se puede complementar, por ejemplo, con archivos. Vamos a ver archivos donde tú puedes guardar todas las estructuras de tus, por ejemplo, ahorita capturas 5 clientes y se guardan en el archivo. Cuando vuelvas a abrir tu programa, solicitas que se abra el archivo, cargue los 5 clientes. Y si tú vuelves a agregar un cliente, se agregue al final y entonces ahora se van a guardar 6 clientes en el archivo y cada vez que tú lo abras, bien, esperemos que no continúe o no siga persistiendo la falla. Vamos a continuar. Ok, les decía que para nosotros poder almacenar la información en una estructura, sabemos que en un dato básico podemos acceder directamente a decir, pues si fuera la variable, supongamos el nombre, ¿no? Yo hubiera declarado un string con el nombre
Y yo le quiero poner que se llama Ángel, ¿no? Pues sabemos que si esto fuera un string, no lo puedo modificar de esta manera. Ya habíamos visto en la clase pasada que para esto se ocupa una función que se llama string copy, donde tú colocas primero la variable a donde se va a almacenar y el origen, que sería el origen y destino, ¿no? En este caso, para poder decir que me estoy refiriendo al estudiante 2, lo que se tiene que hacer es colocar el nombre primero del estudiante, bueno, en este caso de la variable, punto. Y fíjense, bueno, aquí si ustedes tienen configurado el plugin en Visual Studio, les va a aparecer ya la lista de elementos que componen esta estructura, que en este caso queremos modificar name. Entonces, así es como yo voy a poder acceder a cada uno de los miembros que tiene la estructura con la ayuda del punto. Coloco primero la definición, podría ser cliente 1, cliente 2, cliente 3, y después con el punto yo accedo al miembro que quiero modificar, que en este caso es name. Bueno, nuevamente les comento, si tienen alguna duda me pueden ir preguntando. Para modificar, por ejemplo, su calificación, vamos a colocar student, punto, en este caso sería su score, y lo vamos a poner que sea igual a 9.9. Y también pudiéramos modificar su semestre, ¿no? Student. Bueno, realmente podemos modificar todos los elementos directamente con la asignación. Entonces vamos a modificar que sea de noveno semestre. Entonces nada más tener la consideración, no tanto que puedas tú nombrar a varios usuarios al mismo tiempo, nada más es para uno. Ajá, Rosalío, ahorita por ejemplo en este caso yo estoy trabajando con el estudiante 2 y forzosamente para referirme a él estoy utilizando su identificador que es student 2, que esta pregunta o más bien esto que explico tendría que ver con lo que preguntaba su compañero que decía que él si él tiene varios clientes, que cómo tendría que hacer para poder acceder a todos ellos o inicializar sus valores de esos clientes. Ajá, entonces, la estructura como tal te agrupa, es el envoltorio. La declaración, que es cliente 1, cliente 2, cliente 3 hasta el 6, son ya, yo ahorita digamos que así como lo declaré aquí, tengo 6 clientes disponibles. Mi programa soportaría que yo tuviera la información de 6 clientes. Si vemos la estructura estudiante, entonces yo tengo nada más ahorita la posibilidad de almacenar la información de 2 estudiantes, el que está en la variable student 1 y el que está en la variable student 2. ¿Sí? ¿Ya quedó más claro Rosalío? Que cuando tú ahorita pienses, es que yo voy a tener la necesidad de tener varios estudiantes, entonces es cuando le explicaba a su compañero que más adelante vamos a ver cómo hacer una red de estudiantes para que tú ya puedas, por ejemplo, pensar en que vas a almacenar 100, 1000 estudiantes, ¿no? Ahorita lo importante entonces es el paso claro, la declaración de la estructura, la definición y yo cómo puedo darle valor a cada uno de los miembros de la estructura, que en este caso ya vimos que es a través de asignación y con el conjunto de datos, o yo puedo acceder a cada uno de los miembros de la estructura con la ayuda del punto.
Para esto tengo que colocar la variable con la que estoy definiendo a mi estudiante, punto, y el atributo o miembro. Y solo tener consideración que nosotros en C no podemos hacer asignaciones a las cadenas, nos tenemos que apoyar de la función string copy, ¿no? Entonces, otra manera obviamente de que nosotros podemos acceder y modificar los valores es algo como lo que ya habíamos hecho, por ejemplo, recuerdan al principio de la materia, que hicimos por ahí una práctica de capturar todos los datos de un estudiante. Entonces, por ejemplo, yo voy a declarar una nueva variable que bien pudiera ser el student3, pero ahorita le voy a poner new student. Y entonces yo voy aquí con ayuda del print, voy a mandar un mensaje a pantalla donde diga escribir, o bueno, nada más le vamos a poner nombre del estudiante. Y necesitamos la variable donde vamos a guardar. Sí, claro, ahorita estoy grabando el video y yo espero compartírselos en el canal de YouTube para que lo puedan revisar. Entonces, con la ayuda de Gets, que ya habíamos visto la clase pasada, que Gets nos permite leer cadenas que tengan espacios intermedios, o habíamos visto que hay el fgets, que es todavía más seguro usar Gets. Y entonces, ¿a dónde quiero guardar el nombre? En el atributo name. Pero para saber exactamente a qué estructura, tengo que ponerle primero new student punto y ahora sí el name. Y de esa manera lo estoy guardando en, en mi variable que se llama new student, particularmente en su miembro llamado name. Ahora vamos a solicitar que ingresen la carrera, ¿no? La carrera en la que está inscrito ese estudiante. Entonces, otra vez vamos a utilizar un gets. Y de mi new student punto el major, ahí es donde se va a guardar lo que el usuario escriba en qué carrera está inscrito. Luego le vamos a pedir que nos diga su semestre. Y el semestre es un tipo de dato entero. Entonces, pues aquí en lugar de leerlo con gets, porque es para cadenas, lo vamos a leer como lo habíamos hecho con scanf. Si recuerdan scanf, tú tienes que saber qué tipo de datos estás leyendo, que en este caso sería el código porcentaje %d. Y después tenemos que tocar la variable, pero recuerden que en scanf algo que tenemos que ponerle antes de la variable es el ampersand, si no nos va a marcar error. Entonces aquí aplica lo mismo, solo que ahora tengo que ponerle new student y después el miembro al cual me quiero hacer referencia, que en este caso es a grade. Printf ahora para pedir su número de cuenta. Y ok, del número de cuenta, entonces nuevamente sabemos que es un entero. Entonces utilizo porcentaje de, tengo que colocarle el ampersand, es importante. Y new student. Y ahora, ¿a qué miembro me voy a referir para guardar el número de cuenta? Al count number. Y por último nos falta pedir la calificación, ¿no? Print calificación. En este caso, scanf
Dijimos que calificación era un float, entonces vamos a hacer un porcentaje F. Otra vez hay que colocar el ampersand, new student, y en este caso vamos a grade. No es cierto, no es grade, es score. Y de esta manera es como yo estaría inicializando a través de pedirle al usuario que ingrese con el teclado los datos que voy a almacenar en esta estructura llamada new student. Entonces, si recuerdan ustedes, después de que habían capturado los datos, en esas primeras prácticas lo que hacíamos era volver a imprimir en pantalla eh, lo que había escrito el usuario, ¿no? Entonces, pues es muy fácil. Ahora si yo quisiera repetir lo que se capturó en pantalla, por ejemplo, para imprimir los datos del usuario, perdón, del estudiante, entonces poner un print. Vamos a ponerle aquí unos saltos de línea al inicio. Poner datos del alumno. Vamos a poner otro salto de línea. Y en el siguiente print escribimos el nombre del alumno. ¿Qué voy a imprimir seguido después del nombre del alumno? Una cadena. Para eso tenemos el código porcentaje S para hacer referencia a una cadena. Y entonces voy a colocar la variable que quiero imprimir, que es el newStudent.name. Y así es como entonces yo voy a poder imprimir todos los datos. Tendría que repetir todo esto para imprimir cada uno de los elementos, ¿no? Vamos a hacer hasta acá la demostración. Vamos a compilarlo. Por aquí tengo un error y es que, ok, string copy se encuentra dentro de la librería string.h. Por eso no me la reconocía. Y ahora sí, ya no tenemos error, ya lo puedo ejecutar, ¿no? Recuerden que yo les decía que este warning del gets es porque dicen que es algo inseguro y preferiblemente hay que usar fgets. Ustedes lo pudieran cambiar. Ahorita para fines prácticos lo voy a dejar así. Por ejemplo, nombre del estudiante, Cristian Millán. Carrera, ingeniería en software. Semestre, está en segundo. Y el número de cuenta. Y su calificación. Y bueno, aquí ya se imprime, ¿no? Seguido, datos del alumno, nombre del alumno, Cristian Millán. Y bueno, aquí se me olvidó ponerle, hubiéramos puesto un salto de línea para que no se mezclara el prompt con la impresión. Entonces, por ejemplo, aquí después de esto, iría el salto de línea. Y entonces pudiéramos repetir los prints para volver a imprimir cada una de las, cada uno de los atributos que tiene el estudiante, ¿no? Por ejemplo, el siguiente sería su carrera. Y entonces aquí estaríamos imprimiendo en lugar del name, punto major, después el semestre, entonces aquí cambia a punto grade, y así con cada uno de todos los elementos que yo quiera imprimir. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta acá?
realmente si lo pensamos no está tan difícil, ¿no? Nada más entender es como que yo les decía, como imagínense que con esta estructura yo estoy envolviendo, haciendo un envoltorio de todo lo que yo tenía antes suelto de todo el estudiante. Y ahora me voy a poder referir a él directamente con una sola variable y a través del punto y el nombre de su miembro acceder a cada uno de los elementos que lo componen. ¿Sí queda claro? ¿O hay preguntas o ya se perdieron? Por eso no dice nada. Bueno, entonces les decía que ya entendiendo esto, ustedes ahora lo pudieran llevar a sus proyectos y realmente se dan cuenta no es difícil. Quizás el siguiente paso sería como lo que el compañero, ¿no? Que, oye, ¿cómo le hago? Porque voy a estar manejando no solo un estudiante, sino varios. Entonces, antes de ver eso, lo que les quiero mostrar es que yo puedo anidar las estructuras. Así como ustedes aprendieron a anidar los ciclos, que hay un ciclo dentro de otro ciclo, también se puede en un momento crear una estructura. Por ejemplo, me voy a regresar aquí al inicio y voy a declarar una estructura que va a llamar eh, address. Va a ser el detalle de la dirección, address detail. Entonces, esta estructura yo quiero que esté compuesta, por ejemplo, de la calle. Les voy a declarar un arreglo de caracteres. También que esté compuesto de la ciudad en donde vive la persona, que también va a ser un arreglo de caracteres. El estado, que también va a ser otra cadena de caracteres. Y, por ejemplo, su código postal, ¿no? Va a ser en este caso un valor entero. Inclusive puede ser un valor largo, entonces le vamos a poner, por ejemplo, long int. Ahora, yo quiero que el cliente, en lugar de manejar una dirección simple como esta, que solamente es un arreglo de caracteres, es una cadena, esté compuesto por todos estos elementos. Entonces, aquí para no revolvernos voy a crear otra estructura que se llame cliente, pero ahora este se va a llamar cliente detail, ¿no? Para no revolvernos. Y este cliente detail va a tener lo mismo que el otro cliente que ya habíamos visto, solo que ahora la dirección, en lugar de ser de tipo char address con un arreglo, lo que voy a hacer es que le voy a decir que sea de tipo struct, de tipo, y bueno, en este caso haciendo referencia al address detail, y se va a llamar address. Entonces, ¿qué significa esto? Que ahora este campo address está compuesto por calle, ciudad, estado y código postal. Entonces, ahora cuando yo quiera llenar la dirección de este cliente, tendré que recordar que a su vez cliente está compuesto de nombre, edad, address y balance, y a su vez address detail está compuesto por calle, ciudad, estado y código postal. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces significa que aquí la única diferencia, ¿qué pasaría si yo ahorita, a ver, aquí me voy hasta abajo? Digo, ya no voy a repetir todo el ejercicio, pero supongamos que vamos a declarar una variable que va a ser un cliente de tipo client2 y va a ser un new client, ¿no? Entonces, aquí está, aquí le voy a poner el 2 para acordarme. Si yo quiero modificar, por ejemplo, su código postal, yo tendría que poner el nombre de la variable que es new client 2
y decir que quiero hacer referencia a su dirección. A ver, aquí me falta algo y ya sé qué va a ser. Me faltó el punto y coma aquí, miren. Es importante que no falte el punto y coma a cerrar la estructura, porque ahorita por eso no me la quiso reconocer cuando le puse aquí el punto. Entonces, a ver, new client 2. ¿Qué pasa? No me la quiso reconocer. Ah, es que se llama client detail. No sé por qué estoy pasando que era client 2. Entonces aquí es client detail. Si es así. Ah, es que le puse cliente. Sí. Me cuatrapea el español y el inglés. Ya está. Y miren, ahora puedo acceder, dice que a su edad, a su balance o a su nombre. Pero en realidad yo lo que quiero es acceder a su dirección. Entonces, otra vez algo aquí me está faltando porque... Ok, el nombre es address con doble S. Ahora sí. Ahora sí aparece address como un miembro de New Client. Y cuando le pongo otro punto, ahora me aparece la ciudad, el estado, la calle y el código postal. Por ejemplo, en este caso, si quisiera modificar el código postal, lo hacemos así. Entonces, ¿cuál es la diferencia que haya una estructura anidada a otra estructura? Pues es que simplemente voy a tener que utilizar un siguiente punto para referirme a la estructura anidada y después otro punto para referirme al miembro que compone esa estructura y que yo quiera modificar. De ahí para allá, ya entendiendo esto, que yo utilizando punto address, punto zip, entonces ustedes ya podrían volver a solicitar que el usuario les dé la calle, el estado y el código postal y poderlo almacenar de acuerdo al tipo de dato que corresponde. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Entonces les decía que ahora sí ya entendiendo esto, pudiéramos, por ejemplo, ya pensar en que ustedes en la práctica, como dice su compañero, ocupan tener una variable que te permita almacenar un cliente, ¿no? Si no pudieras necesitar varios. Entonces, yo puedo declarar un arreglo de clientes. Y fíjense aquí, donde puse la declaración de mi new client, voy a poner ahora que sea de tipo client detail, pero que sea all clients, ¿no? Voy a poner todos los clientes. ¿Y cómo declaramos un arreglo? Sabemos que solo tenemos que poner los corchetes y el tamaño de ese arreglo. Y miren, ahí está. Ya tengo mi arreglo para almacenar a 100 clientes. Entonces voy a guardar en la primera posición de mi arreglo de clientes a mi primer cliente. ¿Cómo lo haría? Bueno, pues decíamos que el primer valor que tengo que almacenar de un cliente, por ejemplo, es su nombre, ¿no? Entonces voy a poner al clients en la posición 0, punto, nombre, va a ser igual a, pero es que es un tipo cadena, entonces no le puedo hacer asignación. Tengo que ocupar la función string copy.
Y ahora sí poner el nombre de mi cliente. ¿No? Entonces, así es como ya le estoy asignando valores al primer cliente que está en la posición 0. Luego el siguiente sería voy a ir en orden así para no confundirnos. Después viene la edad y la dirección y el balance. Entonces, vamos a poner que la edad de este cliente es de 38 años. Y luego para este cliente, en su posición 0, porque es el primer cliente, su dirección, el primer caso es la calle, y nuevamente es un tipo string, entonces no lo puedo asignar directamente, tengo que utilizar la función string copy, y le vamos a poner su dirección. Luego vamos a guardar su balance. No, seguimos con la dirección, ¿no? Porque la dirección es compuesta. Entonces, aquí lo voy a copiar para no volver a escribirlo. Pero ahora lo que quiero modificar no es la calle, sino borramos esto y lo que queremos modificar es la ciudad, ¿no? Entonces, vamos a ponerle la ciudad. Luego vamos a modificar el estado. Nadie sabe dónde está Springfield de los Simpsons, ¿verdad? Nunca han dado la referencia en qué está Springfield, el Springfield de los Simpsons. No saben cuál de todos. Exacto. Después nos faltaría el código postal, me parece. Sí. Pero este es de tipo entero, entonces no necesito hacerlo con string copy. Ese ya se haría asignando el valor directamente. Entonces ya quitamos esto. Y bueno, nos inventamos un código postal. Así es como yo entonces lograría que los datos de mi primer cliente vayan al índice 0. Y ya lo que decía Daniel, ¿cómo le hago si yo quiero capturar, por ejemplo, bueno, a lo mejor si ya sabes que vas a capturar 10 clientes, lo haces con un for, ¿no? Haces tu for para que lo haga 10 veces y con tu índice sustituyes el 0 de acá del índice para que lo vaya haciendo con cada posición del arreglo. Pero a lo mejor no sabes cuántos clientes va a capturar, tú le vas a poner un while y con un centinela, ¿sí se acuerdan de los centinelas o ya se los olvidó? Con un centinela yo le voy a decir, tú escribe los clientes que ocupes guardar y hasta que ya no quieras guardar cliente, ponme un -1 y entonces ya no sigo guardando nada, ¿no? O simplemente pones una pregunta, ¿no? Al final, ¿desea seguir guardando más clientes? Sí, no. Entonces, en base a la respuesta, sigues repitiendo el ciclo, tu índice se va incrementando y vas tú utilizando ese índice para irte moviendo en el arreglo. Entonces, ¿qué les parece? ¿Está complicado? Eh, ¿algo no se entendió? Por eso les decía que si ustedes ya tienen claro lo previo, esto ya no se vuelve difícil, porque lo único que están haciendo las estructuras es permitirnos envolver varios datos básicos en uno solo, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta de esto? Se me ocurre otra cosa.
supongamos que yo quiero almacenar la calificación de mi estudiante. Aquí yo solamente puedo guardar un valor en score, ¿están de acuerdo? Yo quiero guardar su calificación del primero, del segundo parcial y ordinario y ¿qué sería? Extra y título, ¿no? Yo necesito guardar 5 calificaciones. Entonces, es válido hacer esto. Es decir, que en este caso score no sea una variable donde solo almacene un dato, sino sea un arreglo de flotantes. Y entonces lo que tendría que hacer aquí, pues esto ya no concordaría, ¿no? Porque ahí solo estoy mandando un valor. Aquí tendría que mandar los 5 valores. Entonces, ¿eso es válido? Claro que sí. ¿Dudas o preguntas? No. Muy bien. Bueno, pues, ¿puedo yo mandar una estructura como parámetro a una función? Claro que sí. Lo puedo hacer de manera pasar el valor directo o pasarlo a través de su referencia. Si recuerdan que vimos que podíamos pasar un valor por dato, por referencia. Si lo mando por dato, solo manda el dato y aunque yo lo modifique en la función, el valor original no se modificaba, pero si lo mandaba por referencia y yo lo modifico en la función, el valor que yo mandé también se veía afectado. Por ejemplo, veíamos que los arreglos se mandan siempre por referencia, aunque tú no le pongas explícitamente que lo mande por referencia, tú mandabas el arreglo y en la función lo inicializabas y regresando a tu main se veía afectado ese arreglo. En el caso de las estructuras, ustedes pueden mandarlas como referencia o por valor, dependiendo qué es lo que quieran hacer, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera hacer una función que imprimiera los datos del alumno, ¿no? Como lo estaba haciendo acá, pero que lo estaba haciendo sobre el código, yo puedo ir al inicio de mi programa, declarar mi prototipo de función y entonces, ¿qué quiero que imprima? Pues le voy a mandar, fíjense, ahora en lugar de mandar todas las variables que quiero que imprima del estudiante, que sería su nombre, su carrera, su semestre, yo lo que voy a mandar es la estructura. Antes colocamos struct, va a ser de tipo, creo que se llama así nada más student, ¿no? Struct student, y la voy a referenciar con una S. Entonces ya está mi prototipo. Ahora con este prototipo yo puedo ya hacer la definición de mi función. Entonces, por ejemplo, aquí ya la ponemos y lo que vamos a hacer es ya lo que ustedes harían en una función para imprimir, ¿no? Por ejemplo, con puts, aquí pongo datos. Ah, bueno, sería hasta, fíjense, voy a copiar lo que ya tenía aquí, ¿no? Datos del alumno, solo que ahora no se llama new student. Aquí localmente en esta función se llama S simplemente. Y listo. Ya después digo, faltaría complementarlo, pero la esencia es que así tú vas a mandar una estructura como parámetro y la vas a poder utilizar dentro de esa función. ¿Dudas, preguntas?
Ahora, profe, ¿se podría mandar, bueno, el arreglo ese de al clients? Ah, claro. Tú que, por ejemplo, si tú quisieras mandar todo el arreglo, supongamos que quieres hacer una función que se llame show all students, será algo similar, solo ahora que la diferencia es que tú le tienes que decir acá, students, bueno, es student S, y le indicas que es un arreglo. Entonces ya aquí tú harías tu for, esto que lo ponemos dentro del for. Y aquí vamos a modificar este for. Y decíamos que, por ejemplo, ahora yo tendría que especificar a cuál estudiante me refiero, ¿no? Entonces sería colocarle aquí el índice. Así es como se manejaría si tú mandas no solo una estructura, sino mandas todo un arreglo de estructuras. Aquí a lo mejor también yo tendría que pedirle el tamaño, ¿no? Para que sepa hasta qué tamaño, cuántas veces va a ser el recorrido. ¿Sí quedó resuelta la duda? Y ahora, bueno, para pedirle los datos sería lo mismo, pero nada más con, ya sea scanf o string Ujú. copy, Nada ¿no? más que aquí cuidado porque para pedir los datos tú necesitarías que la estructura sí se modifique. Aquí recuerda que la estoy mandando nada más eh, por valor. Ok, Así como está, si yo le modifico el valor aquí, no lo va a cambiar en la estructura real. Si yo quiero que surta efecto en la estructura, tú tienes que declarar tu función utilizando las estructuras como referencia. Esa no se las pensaba explicar porque para entender cómo se utiliza ocupamos entender los apuntadores y que dijimos que íbamos a dejar para la siguiente clase lo de apuntadores. Bueno, que de hecho nos falta ver archivos y apuntadores. Pero a ver, me voy a adelantar un poquito porque de alguna manera esto ya lo vimos. Habíamos visto que cuando tú le cambias y por ejemplo dices, vamos a leer los estudiantes, ¿no? Read student. Si tú quieres que la estructura se modifique, lo que hay que hacer es lo siguiente. Hay que colocarle un asterisco para que entonces entienda el compilador que esta estructura no solo está pasando como valor, sino como referencia. Y lo que tú hagas dentro de esta función llamada readStudent sí modifique el, el valor, la variable real que tú mandaste como parámetro. ok. Que aquí me surge una duda, porque yo ahorita les estaba diciendo que cuando tú mandaste, por ejemplo, tu arreglo, no lo tuviste que hacer así. Automáticamente el Ujú. compilador lo reconoce como referenciado y lo modificó. Entonces, la lógica me dice que si tú le mandaras un arreglo, aunque sea de estructuras, pues lo va a mandar así y sí te lo va a modificar. Entonces, de entrada lo pudieras intentar hacer así, como está acá, llenar los datos y ver si regresando al main, si te los guardó, si te los modificó.
Si lo hizo es que sigue respetando que por el hecho de haber sido un arreglo, lo sigue mandando por referencia y lo modifica. Si no te guardar los resultados, entonces sí habría que declararlo con esto. Sin embargo, cuando tú lo mandas ya con esta referencia que es como la dirección, el apuntador, por eso les digo que esa parte me la quiero guardar para cuando veamos apuntadores. Cuando tú lo mandas por referencia, un elemento ya no lo accedes por puntos, sino se accede por un operador que es un símbolo de menos y una flechita. Se hace como una flechita con el menos y el mayor que. Ese se utiliza para cuando estás trabajando con apuntadores o por referencia. Pero les digo que ahorita eso no se los quería mencionar para no revolverlos y lo veamos ya en la siguiente clase cuando veamos apuntadores. Entonces, si tú ahorita lo quieres probar, pues pruébalo así, mandando todo el arreglo y muy seguramente te lo va a mandar por referencia y sí lo va a modificar. No necesitas hacer prueba, ¿no? Bueno, a ver, déjenme ver, por aquí tengo una pregunta, no había visto. Que en la línea 65, que si es... Preguntaba Rosario que la forma para añadir varios clientes a una estructura. Ajá, es la 67. Aquí yo ya tengo 100 variables o 100 espacios disponibles para almacenar hasta 100 clientes. ¿Alguna otra duda o pregunta?